Quiero con la ayuda del Señor y la unción del Espíritu Santo establecer a través de su santa palabra un derrotero, una ruta, y hablarles de que cada uno de los que estamos aquí somos valiosos delante de Dios. Que del hecho de que usted tenga vida, esa vida representa que usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Quiero hablarles de las dimensiones, si me ayudan con la diapositiva, de lo que es el cuerpo. La palabra carne en hebreo es la palabra nefesh. Después aparecen las emociones que están ligadas al espíritu, en hebreo es ruach. Después lo que es la conciencia moral, que es el neshama. Y por último la unidad con Dios. La Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, el cual es el varón perfecto. Si nosotros estamos en un camino de la perfección, la meta es cada día ser como Cristo. Amén. Entonces, en su orden aparece el cuerpo, las emociones, la conciencia moral y la unidad con Dios. Quiero invitarlo a que vaya, imagínese que en el principio no había nada. Y de la nada Dios estableció un universo. Cuando Dios dijo, se hizo, porque el único que tiene poder para crear es Dios. Él es el creador. En el principio no había nada, ninguna forma, ningún sentido, ningún rastro de vida. Solo había un vacío profundo. Dios estaba a punto de cambiar ese vacío por algo maravilloso. Y como estamos predicando de un Dios que no pide consejo a nadie, un Dios que no consultó a nadie, porque Él está por encima de todos. Amén. Porque Él es la fuente del conocimiento. Él es el arquitecto supremo. Él es el alfa de la misma existencia. Con una palabra, con la palabra que salió de su boca, todo lo que hoy podemos ver se hizo a través de ese poder maravilloso. Él habló y lo invisible se volvió tangible. Ese es el poder de Dios. En el principio creó el tiempo. Creó Dios los cielos. A eso se le llama espacio. Y después dijo la tierra. A eso se le llama materia. En el principio creó Dios el tiempo, el espacio y la materia, que son dimensiones que la física hoy puede corroborar y la ciencia lo proclama. Todos conocemos las cosas a través de los sentidos naturales, pero además de eso, cuando Dios habló a la tierra produjo plantas, produjo árboles, produjo semillas, y esas semillas todavía siguen germinando. Todavía esa palabra sigue activa, porque la tierra es fértil. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los océanos estaban vacíos y de pronto Dios dijo: produzcanse toda clase de peces y monstruos marinos, y aparecieron desde el más diminuto hasta las criaturas más colosales que pueden desafiar nuestra imaginación. Después Dios habló a los aires. En los aires no había ningún ave, pero Dios dijo que aparecieran las aves, y aparecieron la majestuosidad de una cantidad de aves. Yo estoy hablando de un Dios que todo lo puede hacer.
Amén. Después dijo que aparecieran bestias sobre la faz de la tierra, y desde las más pequeñas hasta las más grandes aparecieron cada una de esas especies. Cuando Dios habla, no se limita solamente a cambiar lo visible. También Dios, cuando habla, cambia lo invisible. Su voz es profunda, desata lo oculto. Su palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Amén. En sus manos nació el milagro de las células. El sexto día de la creación formó a un hombre del polvo de la tierra. Y si pasamos por alto esto, quizás omitimos los detalles, pero permítame ser muy detallista. Cuando Dios creó al hombre de la tierra, también dentro de ese hombre, en ese cuerpo, había millones de células. Dentro del cuerpo aparece el ojo humano, que tiene millones y millones de características. Además, la piel, los tejidos, los órganos, los sistemas de ese cuerpo, Dios los diseñó con una medida perfecta. El diseño del sistema nervioso es parecido a una red eléctrica. El ojo tiene una tecnología que hoy usan grandes compañías de lo que es la cinematografía para poder establecer sus artefactos. Es capaz de enviar impulsos a velocidad de pensamientos, algo maravilloso. Las manos del Señor formaron los pulmones. Todos los órganos del cuerpo los hizo Dios. Una fábrica perfectamente orquestada por Dios. Colocó los ojos donde tenían que ir, la nariz donde tenía que ir, la boca donde tenía que ir. Amén. El cuerpo humano se forma porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Amén. En la cúspide de ese ser majestuoso que Dios creó del polvo de la tierra, puso el cerebro, que es un órgano maestro más grande que cualquier supercomputadora que exista. Tu cerebro es más grande que la inteligencia artificial. Tu cerebro puede de una manera u otra procesar información. Solo hay que estrenarlo. Amén. El cerebro procesa información que genera el pensamiento, la emoción y la conciencia. Hay átomos, hay células. Dentro de las células hay núcleos. Dentro de los núcleos hay un mapa genético que habla de cuál es su característica, desde lo más diminuto de su ser hasta lo más grande que pueda existir. Lo más glorioso que ha pasado es que el ser humano que fue formado del polvo de la tierra sintió el aliento de Dios. Cuando se habla de que Dios sopló en la nariz de Adán, habla de que Dios le dio vida. Sopló el ruach. Porque de nada valen las células, de nada valen los sistemas del hombre si no tiene espíritu. En el valle de los huesos secos dice que se formaron tendón con tendón, pero no había espíritu sobre ellos. Y después el profeta dijo: espíritu, ven. Entonces cuando sopló, el cuerpo recibió vida. Amén. Yo quiero hablar de la primera dimensión, que es la carne, el cuerpo, el nefesh. Y formó Jehová, Génesis 2:7, del polvo de la tierra y sopló aliento. Eso representa vida biológica. Sus pulmones inhalan y exhalan el aire. Su estómago recibe el alimento, procesa el alimento. Cada uno de los huesos del sistema óseo fueron formados en el vientre de una mujer. No sabemos el cómo, ni Salomón con toda la sabiduría pudo dar la respuesta. No se sabe. Alguien diga: no se sabe. ¿Cómo se forman los huesos en el vientre de la madre? Así dice: así también nosotros ignoramos la obra de Dios.
Pero algo que sí tenemos es hueso, que le da equilibrio. Amén. Usted no me diga que Dios no existe, por favor. Mírese el cuerpo para que vea que todo su cuerpo grita que usted fue hecho a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Aleluya. Todos tenemos una vida nefesh o bios. Perdónenme, voy a usar algunas palabras etimológicas en esta enseñanza, pero quiero establecerlo. El cuerpo representa el cómo nos relacionamos con la naturaleza. El cuerpo tiene 5 sentidos naturales, usted se lo sabe: vista, olfato, gusto, tacto y el oído. Con esto usted se relaciona con el environment, con el ambiente que hay a su alrededor, la atmósfera. Amén. Su lengua le dice cuando algo está salado, cuando algo está dulce, cuando está agrio. Hay gente que para probar la sopa tienen que probarla con un plato primero. Después que se toman el plato dicen, no, está buena. Bueno, tienen el gusto. Yo conocí a una persona, creo que es la única persona que yo conozco que no tiene el sentido del olfato. No, tú no hueles nada, nada. Ni los malos ni los buenos olores, nada. ¿Y cómo haces tú? No, ya me acostumbré así. Dios mío. La gente cuando estaba en medio de la pandemia del COVID decía que perdí el gusto, perdí el olfato. Dios mío, eso debe ser terrible. Que usted se tome unas buenas sopas. Dios mío, una sopa de esa que uno le meta la cuchara y tiene que hacer fuerza. Eso es, y no sepa nada. Que el mondongo no le sepa mondongo, hermano. Sino que usted está masticando una esponja y no. Dios te hizo ese cuerpo a su imagen, diseñado exclusivamente. Tiene 5 sentidos naturales. Amén. Esos 5 sentidos naturales te relacionan con la naturaleza. Pero quiero decirte que también hay peligro de que vivas solo para tu cuerpo. Porque el nefesh o el cuerpo reacciona al entorno. El cuerpo que usted tiene le gusta evitar el dolor y le gusta amar el placer. ¿Sí o no? Usted lo que le gusta lo vuelve a hacer y lo que no le gusta no lo hace más nunca. Esa es la reacción física del cuerpo. Amén. Dice Isaías 46, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. El cuerpo, aunque tiene diseños bien bonitos, tiene limitaciones. Si hablamos de la limitación del cuerpo en cuanto al tiempo, el tiempo le cobra al cuerpo. El cuerpo dice, a tal edad te van a salir canas. A tal edad la ley de la gravedad vas a sufrirla. ¿Verdad? Todos estos niños que cuando usted le corren, pero llegará un día en que no van a correr. La ley del cuerpo. Crece, lo acortan como la hierba y luego su lugar no lo conocerá más. Hasta los 80 años, dice, son los más robustos. Y los que pasan de 80 luchan. Eso dice la Biblia. Con todo su fortaleza es trabajo. Porque el cuerpo se debilita. Entonces, por eso el escritor dijo que todo es vanidad. Mateo 26, 41. Voy rápido. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, el cuerpo fue afectado cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Porque ese cuerpo era alma viviente, no iba a morir. Alguien que me diga por qué no moría el cuerpo de Adán y Eva. Porque no había pecado.
Pero la ley del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y por cuanto ellos pecaron, dice, fueron destituidos. Entonces, lo que entró al hombre a causa de la desobediencia fue la muerte. Y entonces dicen, todo cuerpo tiene que morir. Fue tomado del polvo, dice Eclesiastés, y al polvo descenderá. Entonces, ese cuerpo que usted tiene, por muy bonito que lo tenga, por mucho gimnasio que le meta, por mucha cirugía que le meta, se le va a acabar. Hay que cuidarlo, claro, hay que cuidarlo. Claro que sí. Pero no podemos darle culto al cuerpo. Amén. Yo por eso no voy a gimnasio. Porque en el gimnasio hay narcisismo. Si va a hacer ejercicio, ¿por qué no lo hace en casa? Uy, hermano, no dijeron ni amén. Claro, no estoy en contra, y voy a decir que es pecado tampoco. Pero hablo de mí, porque es que el que va al gimnasio va y que... Ayer vi un muchacho caminando así. ¿No los aviso? Y enseguida comienzan a mostrar el cuerpo. Y yo no puedo permitir que mi cuerpo sea vitrina de sensualidad. No. Mi cuerpo, ahora te voy a decir por qué el Señor nos da, porque somos templo de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, al cuerpo no hay que rendirle culto, pero hay que cuidarlo, hay que alimentarlo y ojalá haga ejercicio, porque también en la otra parte también es mala. Come y come y traga y sigue tragando ¿quién te manda? Entonces todo es malo, hay que tener un equilibrio. Amén. Ahora esa carne de su cuerpo por causa del pecado aborrece las cosas de Dios. Eso dice la Biblia, que combaten dentro de sí. Usted se arrodilla a orar. Y usted se arrodilla a orar y el cuerpo dice, párate, ya, está bueno, ya. Y que, bueno, sí, verdad. Señor, yo no me puedo arrodillar, voy a orar acostado. El día que va a ser ayuno, el cuerpo dice, tengo hambre. Y el cuerpo le hace la guerra. ¿No le ha pasado? El día que va a ser vigilia, el cuerpo le dice, tengo sueño. Y algunos hasta en el culto dicen, bueno, duérmete. Otros en culto, tengo hambre, tengo que llevar un patacón con queso. Y la mitad del culto comiendo patacón y queso. Porque esa es la ley del cuerpo. Dice que la ley de los miembros combaten entre sí. Ahora, ese cuerpo tiene algo más terrible que un hambre en un ayuno, que un sueño en una vigilia, y es la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo a lo malo. Alguien me dijo a mí, yo lo estaba regañando, oiga, pero usted ¿por qué no se porta bien? Siempre pecando y siempre. Ay, pastores, que pecar es tan sabroso. No me busque juicio, le dije yo. Pero ¿cómo hace para vencer esa concupiscencia? Que es el deseo a lo malo. Ay, hermano, es que la carne es débil, pero bueno, el Señor nos dio su Santo Espíritu. Amén. Y el fruto del Espíritu Santo se manifiesta, la templanza, el dominio propio. Gálatas 5:19 dice, bueno, vamos a ver quiénes son los que tienen el deseo al nefesh, a la carne. Adulterio. El que es adúltero vive para su cuerpo. Fornicario vive para su cuerpo. El que le gusta la inmundicia vive para su cuerpo. La lascivia vive para su cuerpo. La idolatría, enemistades, celos. Los celos son obras de la carne. Iras, contiendas, cosas semejantes a estas. Yo os amonesto.
Y después dice, de los que practican tales cosas no heredarán. O sea que al cielo no va a entrar los deseos de la carne. No puede entrar al cielo. Si usted, por eso a las personas que vamos a bautizar le decimos, ¿usted está en unión libre? Sí, hermano, es que es un pacto de convivencia. Si no está casado es pecado. Por ahí una cantidad de iglesias, de denominaciones por ahí que bautizan a la gente como sea. Venga, lo bautizamos ya, esto, y vive la gente, la mojan y después siguen pecando. No tiene sentido. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El cristiano tiene que someter la carne, y uno la somete en oración, leyendo la palabra, ayuno, oración, congregándose. Allí sepultamos esos deseos de la carne, o por lo menos los sujetamos. Si usted deja estos pilares fundamentales, usted deja de orar, usted deja de congregarse, usted deja de leer la Biblia, en un mes estás apartado. No, pero yo estoy usando falda. Puedes usar falda, puedes usar pantalón si eres varón, pero si no practicas la vida cristiana te alejas, la carne te está dominando. Amén. La persona gobernada por la carne se considera, según la Biblia, como alguien sensual. Vive para sus sentidos. Son sensacionales, les gusta, son sensuales, perdón, les gusta todo lo que sienten. Nosotros no podemos vivir por lo que sentimos, porque los sentimientos también son pasajeros. Usted hoy siente rabia, pero mañana está alegre. Usted puede estar triste, pero mañana puede estar gozoso. Porque los sentimientos son dinámicos, de acuerdo a lo que pasa, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento. Si usted vive según la carne, tendrá sus consecuencias malas. La Biblia dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, si usted vive para su cuerpo, es que todo lo que siento, y voy a hacer esto, y voy a sentir esto, y sentir aquello, el cuerpo te va a jugar malas partidas, te va a hacer pasar malos momentos, porque allí en el cuerpo está el instinto, el deseo y la supervivencia. Amén. Cuando usted se machuca el dedo, usted enseguida quita el dedo. Si es buen cristiano, dice Jesucristo. Y si es mal cristiano, suelta una palabrota, ¿verdad? Y maldice y todo eso. La supervivencia. Usted ve que algo está pasando, usted corre. Instinto. Un animalito, ay. Supervivencia, el cuerpo tiene supervivencia. Pero entonces esos combates que están dentro del cuerpo, tenemos que encarrilarlo por el principio de la santidad. Porque dice la Biblia que tenemos que santificar vuestro cuerpo en la santidad. Segunda de Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, si nosotros vivimos en el Espíritu, no podemos dejar gobernar por la carne. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:17, no andéis, digan, no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Filipenses 3:19, su fin será perdición y su Dios es su propio vientre. Usted quiere saber cuando vive en el Espíritu, usted deja de ser egocéntrico. El ególatra o el egocéntrico vive para sí. Todo tiene que girar en torno de él. Mi yo, mi propio yo. Vivo para esto, para suplir mi necesidad. Vivo para esto y pongo esto y hago esto. Solo para
satisfacer a su propio Dios, que es su vientre. Amén. A esta clase de cristianos, la Biblia en Judas 1:19 los llama que son sensuales y que no tienen el Espíritu. Y dice, y causan divisiones. El que es carnal, porque es posible que haya cristianos carnales, están bautizados en el nombre de Jesús, están en la iglesia, pero viven en esa primera dimensión de todo lo que le pasa en su cuerpo. Hay gente que está enferma y Dios dice, necesito que esté enfermo para que se mantenga. Esa enfermedad es la excusa para buscar a Dios. Si no estuvieran enfermos, quizás se hubiera perdido el alma. Suena duro y todo, pero así pasa. Porque son personas que no son capaces de llevar su fe, como hablábamos que día, a otra dimensión, sino que por medio de lo que siente su cuerpo es que está ligado a Dios. Si no estuviera enfermo, no buscara de Dios. Si no tuviera cierta necesidad, no buscara de Dios. Eso se llama ser sensual. Por lo que siento. Es que, ¿qué siento? No siento esto y siento aquello. Sí, pero el sentimiento ya dije que puede ser contrario al propósito de Dios. Porque el ocuparse del cuerpo es muerte. Es muerte. Yo no puedo vivir para mi cuerpo. Los cristianos que pueden llamarse así, porque Pablo habla de que hay cristianos carnales. Corintios 3:2 dice, mira, os di a beber leche y no vianda porque aún no sois capaces, porque hay carnales entre vosotros. Los cristianos carnales son personas que han creído en Dios, que quizás son personas que están en la iglesia, puede ser que sean servidores, pero el cuerpo todavía les cobra. Son gobernados por su cuerpo. Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El cristiano carnal se deja gobernar por las emociones desordenadas. En la iglesia de Corinto había un problema terrible en esa iglesia. Había divisiones, había comentarios, había murmuraciones. Había una persona ahí que estaba acostándose con la mamá o la madrastra o el padrastro. No dice bien la Biblia qué pasaba con esto. Pero entonces Pablo dice, no, pero aquí esto hay que arreglarlo. No podemos tener comunión con las tinieblas. Y vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu. Cristo no tiene ninguna comunión con Belial. Amén. Entonces Pablo dijo, pero hay divisiones, hay contienda, y por eso andáis como carnales, como hombres. Entonces esa persona que vive así, de esa manera tan básica, es una persona que tiene un lenguaje muy carnal. Porque los que piensan en la carne, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Usted no puede ser cristiano y ser gobernado por los deseos de la carne. Yo tengo que crucificarlo. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No podemos justificar la conducta, hermano, pero es que somos humanos y nos equivocamos. Es verdad. Porque nadie aquí puede postular 100% de santidad. Nadie. Por algún lado Dios siempre nos va a cobrar. Porque somos seres humanos imperfectos. Pero allí yace lo que voy a decirle a continuación. La capacidad de su espíritu de pedir perdón, de humillarse, de quebrantarse. Y si el espíritu se quebranta, la carne es santificada. Amén. Por eso es muy importante. Número 2.
El Ruach es lo que podemos llamar el soplo interior, la vida. Allí están las emociones, está la voluntad, está la motivación, lo que se puede llamar como el ser integral o el alma. La adoración es muy importante porque la adoración está ligada al espíritu, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Está hablando con voluntad, con inteligencia. Amén. Entonces, cuando hay adoración, el Espíritu hace que la persona se volque y reconozca. La adoración es la virtud de reconocer quién es Dios. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Espíritu se quebranta. La carne se crucifica, pero el espíritu se quebranta. ¿Qué es quebrantar el espíritu? Es humillarse, es reconocer que somos pecadores y que el cuerpo a veces nos hace andar conforme a los deseos. Pero entonces si nos equivocamos, el espíritu dice, pero tenemos la solución. Tenemos la solución, vamos a arrepentirnos. Y te toma el cuerpo y lo somete y dice, no, pues si hay pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Y cuando la persona se quebranta, se humilla, Dios lo levanta. Porque aquel que se aparta de su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará la misericordia. Ninguno de nosotros va a llegar al cielo por nuestras propias capacidades. Si vamos a llegar al cielo es porque el Señor extiende su mano y nos sostiene sin caída. No te sueltes de la mano del Señor. El espíritu es lo que gobierna el cuerpo, no el cuerpo al espíritu. Porque si ya dijimos ahorita de que una persona que es gobernada por la carne es una persona que no piensa. Pero si es una persona que dice, no, mi cuerpo no me puede gobernar, entonces el espíritu gobierna la carne. Amén. Es donde está la voluntad. Es donde está el soplo interior que Dios nos dio, la vida. Es que surge lo que es la moral, lo que es el Ruach, es el nivel del yo relacional, donde hay situaciones que aparecen las emociones. Las emociones hacen parte del espíritu y ahí consigo aparecen otras cosas como el amor, el odio, el temor, la confianza, el gozo, la tristeza. También las emociones tienen empatía, tienen la capacidad de percibir desde ese punto de vista que es lo que es el Ruach, el espíritu. Yo puedo agregarme a ser un ser íntegro delante de Dios. Proverbios 20:27 dice que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Es decir, que nosotros nos relacionamos con Dios porque Dios nos dio de su vida, de su espíritu en nosotros. Amén. Por eso David en el Salmo 51, verso 10 decía, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Porque los sacrificios verdaderos, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios nunca. Amén. Cuando usted vive en la dimensión del Ruach, del espíritu, del aliento, usted puede dar testimonio, porque dice la Biblia en Romanos 8:16, porque el espíritu de Dios, fíjense que ahí en la Biblia aparece espíritu con E mayúscula, que es el espíritu de Dios, pero cuando habla del espíritu del hombre está hablando espíritu con E pequeña, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué cosa? Que somos hijos de Dios. Cuando usted alinea su espíritu, su voluntad en Dios, usted es una persona que no va a ser gobernada por el impulso de la carne. A José una mujer se le tiró encima. José, la casa está sola. Embriaguémonos de amor. Y José dijo, no,
porque todo en esta casa me mandaron a gobernarlo, pero no puedo tocarte a ti. Además, hay un Dios en los cielos al cual yo le rindo adoración. Y escogió el vituperio, por eso se fue corriendo y le dijeron que él la había violado. Pero Dios, como es un Dios justo, con tremendas cosas le respondió en justicia. Y José, como escuchábamos anoche en la enseñanza, fue restaurado, porque Dios hace derecho y justicia a los que padecen violencia. Amén. Esa es la capacidad que el Señor le da a su espíritu. Amén. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, es mayúscula. Su espíritu es pequeña, es invadido, es persuadido por el Espíritu de Dios, y Él nos ayuda a vencer. Ninguna condenación, Romanos 8:1, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, los que no viven según la carne, sino que han recibido el Espíritu de Dios, y a través del Espíritu de Dios pueden crucificar la carne y todos sus deseos, porque el que siembra en la carne segará corrupción y muerte, pero el que siembra en el Espíritu recibirá vida y vida en abundancia. Someta el cuerpo y llénese del Espíritu de Dios, y usted va a vencer el pecado. Aleluya. Una de las evidencias de que la persona vive alineada con Dios, se vuelve una persona sensible moralmente. Es decir, que lo que no le agrada a Dios, usted también lo va sintiendo que no le agrada. ¿No le pasaba que antes, cuando estaba en el mundo, usted ando borracho, bastante ron bebí, saca la estera? Ay, se la saben, ¿verdad? Pero ahora en Cristo usted pasa y escucha la canción y dice: no, Señor, ¿de dónde me sacaste tú? Gracias a Dios. Y ahora tiene un cántico nuevo en la boca. Ya Dios le cambia hasta el cántico, le cambia la palabra. Ya ahora dice: Dios le bendiga, siervo, Dios le bendiga, pastor. ¿Usted cuándo decía eso? Pero aquel que está en Cristo, nueva criatura es. El Señor le cambió. A mí me dijeron que este hombrecito que está aquí volteaba mesas con la boca, así me dijeron. Pero hoy es líder de misiones. ¿Quién hace eso? Dios mismo. Dios puede cambiar el corazón de un hombre. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Si hay algo que Dios puede hacer, es transformar al hombre. Amén. Por muy pecador que sea, Dios siempre transforma. Dios cambia las cosas que no son, las llama como si fuesen. Amén. Personas que eran vulgares, que eran tremendas, que tenían dificultades, oiga, Dios las cambió. Y si Dios las cambió, las cosas son para bien. Amén. Digan gloria a Dios los que el Señor cambió. ¿Cuántos se alegran de estar en la vida cristiana? Amén. Soy una nueva criatura. Por eso antes me decían Rambo por la calle, Juancho Pelea. No, ahora le dicen hermano, Dios lo bendiga. Y los vecinos dicen: ¡wow! ¿Verdad? Al principio dicen: eso no dura mucho. Pero cuando ven el fruto, no, verdaderamente Dios transforma y cambia. Hermano, Dios le bendiga. Después le piden oración: hermano, venga y ore. ¿Por qué? Porque ya vieron el fruto de la justicia de Dios en su vida. Diga gloria al Señor. Amén. Nosotros tenemos que alinear nuestras emociones con Dios. En la carne, la sensación, el sentimiento, pero lo que es en el espíritu, que son las emociones, y no hay nada más que afecte a un hombre que sus emociones, porque las emociones son difíciles. Hay 7 emociones básicas, y esas emociones básicas tienen que controlarlas, santificarlas y consagrarlas a Dios. Amén. Corintios 7:1: así, amados hermanos, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Mira, parece carne. ¿Cuáles son los pecados de la carne?
Ya lo dije. Inmundicia, fornicación, adulterio. Porque todo el que practica fornicación a su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Eso dice la Biblia. Amén. Pero también el espíritu tiene pecados. La soberbia, la altivez, la envidia, el enojo, la ira. Esos son pecados del espíritu. Entonces usted no puede ver que a alguien Dios lo esté bendiciendo porque dice, eso no dura mucho, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso más bien que usted le pica por ahí. La envidia. La envidia es mejor despertarla. Ni despertarla ni sentirla. Amén. La ira. Que no tolero. La contienda. El enojo, el odio. Uy, hermano, es que tengo años que no le hablo a mi familia. Esa familia mía no me pasa. Bueno, por causa del testimonio de Jesús tiene que pasarte. Y tienes que evangelizarlos. Y tienes que darle testimonio. Es que son difíciles. Seguro que sí son difíciles. Pero ahí se muestra cuál es el verdadero amor que ha sido derramado en tu corazón. Que Jesús dijo, ¿qué gracia es que tú ames a tu amigo? Es fácil amar al amigo, pero yo os digo que si te golpean en la mejilla, pon la otra. Si tienes que cargar, porque era una ley romana cargar la carga o lo que llevaba el romano, llevarla, Jesús dijo, no es una milla, llévala 2. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Así que ama a tu enemigo. Si usted tiene enemigos, el único enemigo mío se llama diablo. Se llama diablo. Y está sometido, está vencido. Pero humanamente usted tiene que amar al que os aborrece, dice la Biblia. Amén. Muchos son orgullosos. Es un grave problema. No puedo enfocarme en un solo pecado porque no termino hoy. Pero mire, el espíritu tiene un pecado terrible que es el orgullo. Digan gloria a Dios los orgullosos. Eso, gracias a Dios que aquí hay humilde. El orgullo es una herencia que Satanás dejó, porque Satanás se llenó de orgullo, se vio que tenía piedras preciosas y quiso subir al trono de Dios. Y Dios dijo, no, aquí hay un solo Dios. Entonces el orgullo es el duro de cerviz. Hechos 7:5 dice, ustedes resisten al espíritu, son orgullosos, son altivos. La persona orgullosa no reconoce sus errores. La persona orgullosa siempre culpa a los demás. La persona orgullosa siempre es la que está bien y las demás están mal. Y dice Hebreos 12:15 que si alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, es posible que esté estorbando una raíz de amargura. Y la amargura viene también por el orgullo. Y después de la amargura, el resentimiento. Pero dice Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Le menciono la lista de los pecados: orgullo, altivez, autosuficiencia, rebeldía, dureza de corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Mucha gente lleva años y años asistiendo a las iglesias, pero el Señor está, ¿hasta cuándo te vamos a esperar? Y no, hasta que el Señor me convenza, hasta que yo esté preparado. No, cuando tú llegas a las aguas bautismales, te estás preparando, es un paso. El bautismo no lo es todo, el bautismo solamente es un paso en todo el engranaje de la conversión. ¿Acaso quién de nosotros después de bautizado no cometimos errores? Todos, pero lo importante es que soy hijo, porque cuando me bautizo yo recibo automáticamente la herencia, soy hijo de Dios. Y dice Juan 1 que no es voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y a un hijo se le trata como un hijo.
hipocresía, amargura, falta de perdón, envidia, celos, odio, espíritu contencioso, espíritu crítico, acusador, falta de mansedumbre, temor desordenado y desconfianza persistente. Primer nivel, ¿cómo se llama? Carne, cuerpo, nefesh. Segundo lugar, el ruach, las emociones del espíritu. Pero hay que subir. No puedo vivir solamente por las emociones. No puedo vivir por la carne. Yo necesito heredar la vida de Cristo, la conciencia de Cristo, la mente de Cristo. Es el tercer nivel. Cuando ya usted no es gobernado por la carne, ni tampoco por las emociones de su espíritu. Usted dice, no, yo ahora tengo la mente de Cristo. Es una mente renovada. En hebreo la palabra neshama quiere decir que es conciencia y madurez espiritual. Quizás el nefesh, que es la carne, y el espíritu, que es lo relacional y lo moral. Cuando hablamos de este tercer nivel, que es la vida consciente, hablamos de que el ser humano ya vive en la mente de Dios. Había un hombre llamado Juan, que era Juan Boanerges, Juan hijo del trueno. O sea, era un hombre atronado. Era el Juan, el discípulo amado, pero era y cuando andaba con Cristo era un adolescente. Era atronadísimo, atronado. Un día el Señor le dijo, ven acá, vayan a predicar. De dos en dos vayan. Y de pronto viene Juan, Señor, Señor, que caiga fuego del cielo. Esa gente no nos dejó entrar a la ciudad. Sacudí los pies, Señor. Manda que así como cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, que caiga también. Y el Señor dijo, espérate, Juan, cálmate. Usted no ve que hay gente así atronadita. Hey, quieto, cálmese. Momento. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuántos atronados hay acá? La gente que actúa sin pensar. Pedro también era otro. Mochaba oreja. Señor, nadie te pone la mano a ti. ¡Mua! I swear you, lo juro. Nadie te pone la mano. Nadie, Señor, sobre mi cadáver. Y el Señor le dijo, quítate, Satanás. No le dijo Pedro, sino diablo. Quítate, diablo. Y un día anterior el Señor le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, y que viste, yo sí sé. Pero al día siguiente, ahí está esa clase de cristianos que un día están firmes cantando, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Él me transformó. Y cantan y bien, pero al día siguiente cuando viene la tribulación, ay, estoy triste. Esa clase de cristianos van como procesándose, van llenándose de cada día. Que somos así, pero tenemos que crecer. No podemos ser atronados toda la vida. No podemos estar mandándole candela a todo el mundo. No podemos estar acusando a todo el mundo ni mandándolo al infierno, porque los que metieron en el horno de fuego a los hijos de Israel se quemaron y se calienta en el horno 7 veces y lo calentaron, y tanto que lo echaron al fuego, los que echaron al fuego a estos varones se quemaron. Uno no puede estar echando gente al infierno, porque ese que nosotros quizás acusemos, que digamos que tiene tanto pecado, que se equivoca y se equivoca y se equivoca, está en el plan de Dios, y mañana lo vemos quizás con más autoridad que nosotros, porque Dios cambia las cosas a tu favor. Porque lo vil y lo menospreciado es lo que Dios escoge. Alguien diga gloria al Señor. Amén. Que nosotros tenemos que crecer cada día. No puedo quedarme en el nefesh, que es la carne. No puedo quedarme solo en las emociones del ruach. Necesito la conciencia de Dios. Yo quiero tener la mente de Cristo, pensar como Cristo. Entonces, una vez me preguntaron, pastor, ¿y esto se puede hacer? Y yo le dije, pregúntate si Cristo lo haría. Porque Cristo tenía el poder para mandar a ángeles y acabar con Herodes.
¿Sí o no? Cristo tenía el poder para caminar sobre las aguas. Cristo tenía poder para resucitar muertos. Cristo tenía el poder para convertir el agua en vino. Pero se hizo como si no tuviera poder y se dejó matar. Oiga, qué mente la de nuestro Señor. Él nada más pudo decirle, Ángel Gabriel, móchale la cabeza a Herodes. Y el ángel Gabriel o Miguel enseguida, ¡wush! ¿Sí o no podía hacerlo? Con el poder de su palabra sanó a un hombre que estaba a kilómetros. Señor, solo di la palabra, dijo el centurión. Y Jesús dijo, bueno, sé sano. Y esa palabra viajó kilómetros y levantó al que estaba enfermo. Esa palabra era la voz activa del Génesis. El viento que estaba soplando contrario, el agua que se levantaba, las olas tempestuosas. Solamente Jesús dijo, hey, mar, quieto ahí. Be quiet, quédate quieto. Hey, tú, embudece. Y todo el viento y el mar saben reconocer esa potente voz. No me digas que Cristo era cualquier hombre débil. Él se hizo débil. Se hizo pasar como cordero para que fuese inmolado por causa de nuestros pecados, pero no dejó de ser Dios. Él es Dios, siempre ha sido Dios y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dígalo conmigo, el verdadero Dios y la vida eterna. Tener la mente de Cristo, hermano, es saber darle control a todas las cosas. Que tengo problemas. Pero estoy en Dios. Que me están cobrando el impuesto. Espérate que Dios tiene un pescado por ahí que tiene una moneda. Dios sabe lo que necesitamos. Señores, que mis hijos tienen hambre. Bueno, te voy a decir algo. Hay alguien que tiene unos panes y unos peces, ven, tráelos acá, y hubo multiplicación. Y si Dios hizo un milagro que era imposible, ¿tú crees que Dios no puede hacer algo con tu vida? No seas gobernado por lo que dice la carne. Los deseos de la carne son pasajeros. Hay gente que pierde el acceso al reino de los cielos por 5 minutos de placer. No permitas que una eternidad se pierda por unos simples, miserables minutos de placer. Porque si tú vives según la carne, te vas para el infierno. Pero hay gente que dice, le voy a decir no a mi carne porque ahora he aceptado la voluntad de Dios en mi vida. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. El orden de Dios, el diseño bíblico no elimina las dimensiones de la carne. No, porque somos carne. Pero en la carne también se glorifica a Dios. David decía, mira el nivel que llegó David. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi carne. Cuando usted llega a un nivel de la presencia de Dios, su carne anhela a Dios. Ya no anhela pecar, sino que dice, quiero encontrarme con mi Dios y pasar horas y horas en la presencia. Eso quiere decir que usted va alcanzando nivel. Ya no vive por la emoción, ya no vive por la sensación. Ahora vive porque ¿quién tiene la mente de Cristo? Porque cuando usted tiene la mente de Cristo, usted percibe las realidades invisibles. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermano, yo tuve un sueño terrible esta semana. Terrible, terrible. Créame que me levanté angustiado. Y vi cuatro féretros. Y entre ellos vi 4 ministros que estaban en esos féretros. Pastores, y de ellos yo conocí 2. Y yo me levanté angustiado y me arrodillé a orar. Señor, te pido por el ministerio de mi pastor, de mi compañero. Señor, guárdale, no sé qué esté pasando, Señor, pero ten cuidado de él. Y comencé a orar y a derramar el alma. Y el Señor me dijo, tranquilo, yo tengo cuidado. Es verdad que hay situaciones, hermano, que a veces nos tienden a descontrolar.
pero Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted dice: no, yo estoy en Cristo. Y sé que las aflicciones de este cuerpo no van a ser comparadas con lo que Dios tiene. Aun cuando usted está enfermo, que el cuerpo dice: estoy enfermo, el Espíritu dice: está sano por la fe en Cristo Jesús. Y si la morada terrestre se desbarata, el hombre interior se renueva día tras día. Y sé que mi esperanza en Cristo es gloriosa, porque el morir en Cristo es ganancia. Usted ve realidades invisibles, vemos lo que no se ve. Yo le dije que la carne tiene sentidos, los sentidos naturales, pero el Espíritu de Dios te da sentidos espirituales. Tú tienes ahora un ojo espiritual, tú ahora tienes un gusto espiritual, tienes un tacto espiritual, porque ya no vives según la carne. Dice la palabra de Dios que el hombre de la carne, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no la puede entender. Pero una persona que es espiritual ya sabe, ya tiene la mente de Cristo y dice: ya entiendo por qué me congrego, ya entiendo por qué el domingo me levanto y me pongo mis zapaticos y mis tacones y voy a la iglesia, por qué leo la Biblia, por qué me arrodillo a orar, aunque mi familia me esté diciendo: ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces aquella cosa? No, porque ellos no perciben, pero nosotros sí sabemos por qué adoramos, nosotros sí sabemos por qué batimos las palmas, nosotros sí sabemos por qué levantamos las manos. Cuando estamos en aflicción, clamamos a Jehová y Él nos oye y nos libra ¿de qué? De todas las angustias. Aleluya, aleluya. A una esposa de pastor, estaba en el campo extranjero, tuvieron un accidente, terrible accidente. Se le desbarató parte del mismo accidente, los huesos de aquí de la cadera y el fémur de la pierna derecha se le partió en muchos pedazos. Y dijeron: no podemos hacer nada, allí hay que quitar ese hueso y poner un implante. Pero la hermana estaba ahí con el dolor, rabiando, y creo que hasta morfina le pusieron. Y ella, cuando tuvo una visión en medio de su dolor, es posible, y sintió que Dios le había sanado su pierna. Y cuando ella reaccionó, la pierna estaba ahí. Y el esposo le decía: mija, el médico dice que tenemos que cambiarte el hueso, porque si no. Y la hermana dijo: no, Dios a mí me mostró que iba a tener una pierna nueva, mis huesos no lo tocan, déjelo así. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y la herida de la pierna comenzó a cangregarse. Y los médicos decían: señor, hay que cambiar la pierna, hasta el punto que se la iban a amputar. Y ella dijo: no, Dios me dijo que me da una pierna nueva, mi pierna no la toca. Y el esposo trataba de convencerla: mija, pero ¿cómo te vas a morir? Mija, no, si me muero es culpa de Dios, yo vivo en Él, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Alguien vive en esa dimensión. Aunque se desbarate mi cuerpo, decía Job, yo sé que mi Redentor vive y yo me voy a levantar. El médico llegó con una orden: no podemos hacer nada, tiene que firmar, porque no puedes culpar a los médicos, una emancipación médica, firma aquí. Le firmo. Pasaron días. La herida se hacía más grande y más grande, más grande. Y el dictamen médico decía: se perdió, no podemos hacer nada. Pero un día fueron a hacer una radiografía. La pierna estaba toda vendada. Ella tenía un yeso abajo, pero aquí arriba, como no podía enyesar, tenía aquí. Pusieron la radiografía, hermano, y de pronto lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el universo entero fue constituido por la palabra de Dios.
¿Usted no cree que Dios puede hacer unos huesos nuevos? Bueno, esa mujer tuvo la experiencia de decir: yo se los dije, mi Dios me dijo que había una pierna nueva y pierna nueva hay. No se perdió la pierna, no se perdió la vida, porque aquel que ha creído en el Señor es como Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella. Así acampa Jehová alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú tienes la mente de Cristo, no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa el ataque, venga de donde venga, no importa el origen, no importa si es brujería, no importa si hay dificultades, si hay escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien va a vencer hoy los deseos de la carne. Alguien hoy va a vencer las emociones, porque va a vivir en la dimensión de la mente de Cristo. Yo soy de Cristo, he aceptado su llamado, estoy camino a la vida eterna, no me voy a detener. Nada de lo que hoy estamos viviendo es comparado con lo que Él tiene para nosotros. Esto va más allá de la lógica, hermano. Va más allá de la lógica. Lo metieron en el horno. Metieron 3 en el horno, pero aparecieron 4. Tomaron a unos peces. Eran 2 peces y 5 panes. Y se hubo una multiplicación a multitudes. Había agua que se convirtió en vino. Había una mano seca que recobró los tendones. Un hombre que estaba en estado de putrefacción porque lo que es la ley de la entropía lo había destruido por dentro. Ya sus órganos estaban putrefactos porque ya olía hasta muerte antes de morir. Pero el Señor dijo: no me importa, quiten la piedra. Lázaro, 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 ven fuera. Así que ya estaba fría la estama. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted entiende la escritura. Con la mente natural no vas a entender la Biblia. No, 1000 veces no. Pero cuando tienes la mente de Cristo, dice la Biblia, Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y Jesús dijo: aquí les dejo las escrituras, porque os parece que en ellas, cuando ustedes las escudriñen, hallarán que la vida eterna. Y me parece que esta palabra es poderosa, y hacemos bien en estar atento a ella, porque alumbra como un lucero en medio de la noche oscura. Hacemos bien en estar atentos a ella, porque es palabra profética. Cuando tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La gente no entiende, pero a veces Dios nos pone a hablar en misterio. A un hombre le dije: te sentencio a ser cristiano, porque iba a sacar a la esposa del culto. ¿Qué haces aquí? Y me dio rabiecita, hermano, santa. Vea, caballero, te sentencio a ser cristiano. Respeta el templo. Después lo bauticé. La esposa decía: hermano, aquí tiene miedo, y que porque usted lo amenazó de muerte. Ningún muerte, lo amenacé de vida. Hoy le está sirviendo al Señor cosas que son misteriosas, cosas que ojo no vio, dice Corintios, cosas que ojo no vio ni oído yo, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Eso es lo que hace la mente de Cristo, ver más allá de la evidencia de la sensación. Cuando tienes la mente de Cristo, tienes un ojo más crítico, comienzas a comprender las cosas. No es limitada. No te dejas llevar por las emociones, no te dejas llevar por los impulsos de la carne, sino que al contrario, vives en la vida de Dios. 4:18 de Efesios dice que muchos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, pero nosotros vivimos en la vida de Dios. Amén. Por eso lo moral, lo temporal, que es los deseos de la carne, va muriendo, y ahora voy teniendo algo más glorioso. Quiero terminar con el último nivel, y es cuando todos lleguemos a la unidad del varón perfecto. Pónganse en pie, por favor. Quiero invitarlos, si alguno quiere unirse al Señor,
Dice la Biblia, el que se une al Espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vénganse por favor al altar. Vamos a pedirle a la hermana que es enfermera que atienda al hermano aquí al antico, por favor. Pueden, hermano Samir, la oficina. Pueden pasar, hermanos. Vamos a orar. Mire lo que dijo Jesús, rapidito. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Alguien quiere renunciar al pecado? Si hay un amigo esta mañana que quiere renunciar al pecado y aceptar la nueva vida en Cristo. ¿Alguien quiere unirse con el Señor? ¿Alguien quiere unirse con el Señor? Señor, yo quiero unirme. Quiero tener, Señor, siempre, siempre el pensamiento ligado a ti. Vamos, confiese al Señor, cierre sus ojos y adore al Señor. Adore al Señor. El hombre atronado que se llamaba Juan comenzó a vivir un proceso. Vio a Jesús crucificado y fue el único discípulo que no abandonó a Jesús. Y Jesús le dijo: ve aquí tu madre. Juan comprendió que no solamente es la emoción. Se ha recostado al pecho del maestro. Eso es unidad. Y a Juan Dios le mostró el final de los tiempos. Fue el último de los discípulos en morir, pero en la isla de Patmos Dios le mostró todo lo que había de acontecer. Por eso Juan decía: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Le explicaron, le predicaron, él aprendió, él creció. Y Juan fue el que dijo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Llegó a tal nivel de que él hablaba solo del amor de Dios. Estaba exiliado, estaba perseguido, pues es posible, pero estaba unido con el Señor. Juan 17 dice: yo en ellos y tú en mí, Señor. Porque él decía: voy a ser apóstol, pon de mi espíritu en la iglesia, pero tú pon tu espíritu en mí. Levante sus manos, dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor Jesús, a ser una nueva criatura en Cristo. A ser una nueva criatura en Cristo. Ayúdame, Señor, que tu gracia sobreabunde. Vamos, vamos, adore al Señor. Hacer morir pues todo lo terrenal. Hacer morir pues todo lo terrenal, hermano. Haga morir todo lo terrenal. Voy a invitar a los líderes, a los diáconos, a los ancianos, que me ayuden a imponer las manos. Vengan por acá. Interceda por su hermano. Que el Señor derrame de su Santo Espíritu.